Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles las últimas novedades y los chismes más jugosos que están sacudiendo el universo de la farándula turca. Si eres un fanático de las series, de los actores que nos roban el corazón en la pantalla, y te encanta estar al día con todo lo que sucede detrás de cámaras, entonces has llegado al lugar correcto. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un tema que involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo han adivinado, vamos a hablar de esa noticia que ha hecho que las redes sociales exploten. ¿Se arrepiente Hande Erçel de lo que le envió a Kerem Bürsin? Sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias que abordemos este tema, y créanme, tengo información muy interesante para compartir. Si aún no lo has hecho, invito cordialmente a que le des ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajo, es gratis y nos ayudas un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Activa también la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Vamos a empezar. Para quienes quizás hayan estado viviendo bajo una roca, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a su increíble química en la exitosa serie Sen Kalkam, conocida en muchos países como Love is in the Air. Su relación en pantalla era tan convincente, tan apasionada, que rápidamente trascendió las pantallas y se convirtió en una de las parejas más adoradas por el público. Durante un tiempo su romance fue un sueño hecho realidad para millones de fans que esperaban con ilusión cada actualización, cada foto juntos, cada gesto de cariño. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas tomaron un giro inesperado, y su relación llegó a su fin, para el desdén de muchos. Pero la historia no termina ahí, porque el interés en su relación y sobre todo, en su dinámica post-ruptura, sigue siendo altísimo. Y es precisamente en este contexto donde surge la pregunta que hoy nos convoca: ¿se arrepiente Hande Erçel de algo que le envió a Kerem Bürsin? El titular que ven en pantalla ha generado un torbellino de especulaciones, y hoy vamos a desgranar los detalles, a explorar las posibles razones detrás de este misterio, y a ver qué tan cierto es todo este revuelo. Primero, retrocedamos un poco en el tiempo. Después de su separación, ambos actores han mantenido una postura bastante reservada sobre los detalles de su vida privada, lo cual es comprensible. Sin embargo, a veces los pequeños gestos, las sutiles menciones, o incluso los me gusta en redes sociales, pueden decir mucho más que 1000 palabras. Y es ahí donde entra en juego este supuesto envío de Hande a Kerem. Según algunos rumores y reportes que han circulado en diversos medios y foros de fans, se habla de un obsequio o mensaje que Hande le habría hecho llegar a Kerem en un momento posterior a su ruptura. Las especulaciones van desde un regalo de cumpleaños atrasado, un gesto de buena voluntad, hasta algo más personal y cargado de significado. La clave de todo esto reside en la posible reflexión de Hande sobre este envío. ¿Fue un acto impulsivo? ¿Lo hizo pensando en la reconciliación? ¿O simplemente un gesto amistoso que ahora, visto en retrospectiva, le genera algún tipo de duda o arrepentimiento? Es importante mencionar que en el mundo de la farándula, los rumores a menudo se magnifican y se sacan de contexto. Sin embargo, cuando se trata de parejas tan icónicas como Hande y Kerem, cada pequeño detalle se convierte en noticia. Los fans están siempre observando, analizando cada movimiento, cada palabra. Y este titular, en particular, ha encendido todas las alarmas. Ahora, ¿qué podría haber enviado Hande a Kerem? Las teorías son muchas. Podría ser algo relacionado con un recuerdo de su tiempo juntos, algo que solo ellos dos entenderían. Quizás un libro que Kerem estaba esperando, un objeto que él había perdido o deseado. Hoy esto es pura especulación de mi parte, podría ser algo más abstracto, como un mensaje de disculpa por la forma en que terminaron las cosas, o un deseo de paz y buena fortuna en sus futuros proyectos. La pregunta del arrepentimiento es la que realmente añade el picante. ¿Por qué se arrepentiría Hande? Podría ser que al enviar ese algo tuviera esperanzas de reavivar la llama. Y al ver que Kerem, o bien no respondió de la manera esperada, o siguió adelante con su vida de forma muy pública, Hande podría haber sentido que su gesto fue en vano o que incluso fue un error haberlo enviado en primer lugar, exponiéndose así a una posible decepción. Otra posibilidad es que el envío haya sido malinterpretado por el propio Kerem, o por su entorno. Quizás Hande tenía las mejores intenciones, pero el mensaje o el regalo no se recibió como ella esperaba, generando incomodidad en lugar de los sentimientos positivos que ella buscaba.
Y en ese caso, el arrepentimiento podría venir de haber creado una situación incómoda para ambos. También existe la opción de que el arrepentimiento no sea por el contenido del envío en sí, sino por el momento en que lo hizo. Quizás en un impulso emocional o por presión de terceros, decidió enviar algo que al reflexionar, se dio cuenta de que no era el momento adecuado, que aún había heridas abiertas, y que su gesto podría ser contraproducente para su propio proceso de sanación o para la posibilidad de una amistad cordial en el futuro. Los medios turcos, conocidos por su habilidad para captar cada detalle y a veces, para crear historias de la nada, han estado muy activos con este tema. Han surgido titulares que sugieren que Hande está atormentada por este envío, o que se siente avergonzada por lo que hizo. Por supuesto, debemos tomar estas afirmaciones con mucha cautela. Los medios a menudo buscan el sensacionalismo para vender más. Lo que sí es cierto es que la dinámica entre Hande y Kerem después de la ruptura ha sido objeto de mucho escrutinio. Hemos visto a Kerem en nuevas relaciones, hemos visto a Hande enfocada en su carrera, y los fans, fieles hasta la médula, siguen esperando un reencuentro o al menos, una reconciliación amistosa. Este supuesto envío y el posterior arrepentimiento podrían ser vistos como un indicio de que Hande aún tiene sentimientos o al menos, que se preocupa por cómo terminaron las cosas. Piensen en esto desde un punto de vista humano. Cuando una relación importante termina, es natural tener pensamientos y sentimientos encontrados. Uno puede recordar los buenos momentos, lamentar las cosas que salieron mal y a veces, sentir la necesidad de cerrar ciclos o de enviar un último mensaje. Si Hande sintió esa necesidad y luego se dio cuenta de que el resultado no fue el esperado, o que el gesto en sí no fue bien recibido, es completamente normal que surja un sentimiento de arrepentimiento. No significa que sea una persona mala o que haya hecho algo terrible, simplemente significa que es humana. Otro ángulo interesante es cómo este arrepentimiento podría afectar sus carreras. Ambos son actores muy exitosos y con una base de fans muy leal. Sin embargo, las historias personales de las celebridades a menudo influyen en la percepción pública. Si este arrepentimiento se asocia con un deseo de volver, podría generar una oleada de apoyo de los fans que anhelan verlos juntos de nuevo. Por otro lado, si se percibe como una debilidad o una indecisión, podría tener un impacto diferente. Es crucial recordar que hasta ahora, toda esta información se basa en rumores y especulaciones. No tenemos una confirmación oficial de Hande Erçel ni de Kerem Bürsin sobre este supuesto envío o sobre cualquier sentimiento de arrepentimiento asociado. Los medios pueden estar jugando con la imaginación de los fans, alimentando una narrativa que les conviene. Sin embargo, el simple hecho de que esta pregunta sea relevante y esté circulando demuestra cuánto siguen importando Hande y Kerem al público. Su historia de amor en pantalla y en cierta medida, su historia de amor en la vida real, capturó la imaginación de millones. Y es difícil para los fans dejar ir esas historias, especialmente cuando hay un aura de misterio y emoción alrededor. ¿Qué podemos inferir de todo esto? Si Hande se arrepiente de algo que envió a Kerem, podría ser un reflejo de sus sentimientos actuales, de su proceso de duelo o de reflexión sobre la relación. Podría ser un indicio de que a pesar de seguir adelante, hay partes de su pasado que aún la acompañan y la invitan a la introspección. Y eso en sí mismo es una historia fascinante. Los fans de Hande y Kerem son, en mi opinión, algunos de los más apasionados y dedicados. Ellos invierten tiempo y emoción en seguir la vida de sus ídolos, y es natural que se preocupen por su felicidad y su bienestar. Si Hande está pasando por un momento de arrepentimiento, muchos de sus fans se sentirán identificados y querrán apoyarla. En este punto, la clave está en esperar. Esperar a que, si es que sucede, haya alguna declaración oficial, o alguna pista más concreta que nos permita entender mejor la situación. Hasta entonces debemos disfrutar de la especulación, pero sin tomarla como un hecho absoluto. El mundo del espectáculo está lleno de giros inesperados, y la vida personal de las celebridades es un terreno siempre fértil para las historias. Para concluir, podemos decir que el titular Hande Erçel se arrepiente de lo que envió a Kerem Bürsin ha logrado su cometido, captar nuestra atención y generar un debate. Sea cierto o no, nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones, sobre las decisiones que tomamos y sobre cómo, a veces, las miramos en retrospectiva con una perspectiva diferente. Hande y Kerem nos han dado mucho de qué hablar y su historia, por más que haya terminado en un capítulo, sigue resonando en los corazones de sus seguidores. Y hasta aquí lleg.
Vamos con este vídeo de hoy, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Ander Cell y Kerem Bürsin. Como siempre, les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Ande se arrepiente de algo? ¿Qué creen que le pudo haber enviado a Kerem? Déjenme sus teorías y sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.